y solicitamos la presencia del Espíritu de Dios. Oremos. Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, santificado es tu nombre. Te agradecemos infinitamente, Padre, por tu amor, por tu paciencia y por tu misericordia. El mundo, Señor, te ha dado la espalda. Lo vemos en los eventos finales, en las noticias, en lo que está ocurriendo hoy en día. La gente está absorta en sus afanes cotidianos, sin percatarse de lo cerca que está el fin de este mundo. Acompáñanos, Señor, danos esa sabiduría de lo alto, danos esa inteligencia para comprender y discernir lo que se cierne ante nosotros. Bienvenido tu Espíritu Santo y bienvenidos tus santos ángeles. Acompáñanos, por favor, te lo rogamos, en los méritos sagrados de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Muy bien. He estado meditando en las últimas palabras antes de que nuestro Señor Jesucristo partiera de este mundo físicamente hablando, y me da nostalgia, sobre todo cuando vemos tanta apatía por parte de la gente, que no quieren saber de Dios. Cuando uno les predica, se ofenden, no se agradan en la palabra del Señor. Y es triste porque la misma gente busca su propia condenación, porque sabemos del amor de Dios, que sus bendiciones son condicionales, aún sus castigos son condicionales, como ocurrió con Nínive, cuando envió al profeta Jonás. ¿Qué ocurrió? Los iba a castigar, y mediante el arrepentimiento de ese pueblo con todo y sus gobernantes, pues Dios retiró su castigo. Pero bueno, los castigos de las 7 postreras plagas es un evento inminente. ¿Por qué? Pues porque es obvio el estado de las cosas que vemos alrededor, tanta violencia, tanto crimen. Jamás se había manifestado tanto crimen en pueblos como este, donde todos los días encuentran cuerpos en bolsas de plástico, desaparecidos, niños secuestrados, extorsiones están al día, violencia, robos, asaltos, la distribución de la droga, la lucha por el control por parte de los malos, el mismo gobierno que tiene miedo a enfrentarlos, o que por alguna razón están coludidos en muchos lugares. Entonces vemos esta situación que, la verdad, al ver el cumplimiento, lo que Jesús dijo en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21, cómo iba a estar el mundo, como en la época del diluvio. Y lo dice en Génesis 6, dice claramente que todo designio de los hombres era hacer el mal. Todo, no decía algunas cosas o muchas. Todo designio de los hombres era hacer el mal. Y Dios se arrepintió de haberlos hecho y determinó destruirlos, porque de no hacerlo, ¿qué sería de nosotros en estos días? Si los enemigos hubieran triunfado, si el pecado se hubiera inmortalizado, todos perdidos.
pero Dios en su misericordia rescató a 8, Noé y su familia. Y luego la tierra se volvió a corromper a través de Sodoma y Gomorra, y fueron también destruidos. Justamente, todo designio de ellos era hacer el mal. Muchas prácticas malas entre sus mismas familias, cosas aberrantes que, la verdad, si comprendiéramos, quedaríamos afectados de la mente si supiéramos exactamente lo que hacían. Y bueno, Jesús en su misericordia vino a cumplir la promesa de Adán y a Eva, que vendría a cumplir el plan de redención. Y lo hemos visto anteriormente a través de las profecías de Daniel 9:24, 70 semanas son cortadas para ti, para tu pueblo, para acabar con la prevaricación, hacer un pacto, para acabar con el sacrificio. Jesús vino sin premura ni demora, exactamente en el tiempo que Él profetizó. La hora, el día, el mes, el año, fue exacto, tiempo cumplido, todo cuadra bien. Y la gente aún así no creyó. Es más fácil vivir en la ignorancia porque es cómodo que despertar con la realidad. Y por eso dijo Jesús antes de ser sacrificado: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados y apedreas también a los que te advierten. ¿Cuántas veces quise protegerte como la gallina protege a sus pollitos y no quisiste? He aquí, dice el Señor, desde ahora vuestra casa os es dejada sola, abandonada. Triste cuando Dios abandona un lugar, o a una familia, o a un hombre o mujer. Debe ser desesperante. Vienen tantas afectaciones como la esquizofrenia, el estrés, la incertidumbre, la estupidez, la idiotez. El espíritu de profecía le llama mentes enanas. Y lo más triste de todo es de que los tontos creen que son sabios y acusan a los sabios de ser tontos, porque les inculcaron teorías como la evolución, como la teoría de el hombre en la luna, como la teoría de hay vida abajo de la tierra, como la teoría de que los muertos viven en otra dimensión, o la teoría de que el alma no muere y cuando el hombre muere empieza su juicio. Hay tantas teorías y se sienten más sabios porque quizás les lavaron el cerebro con que si obtenían una educación de alto nivel, con maestrías y doctorados, siendo condecorados con honores y méritos a la sabiduría, porque les enseñaron la ciencia del hombre, se sienten sabios y nos acusan de ser tontos. Sin embargo, así como nos llaman los tontos, sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sabemos que hay un creador,
Sabemos que las Sagradas Escrituras son el libro más preciso y perfecto en cumplimiento profético. Y sabemos lo que está por venir, basado en lo que está predicho. Mientras que los que dicen ser sabios creen que vinieron de la nada, de una gran explosión que se produce en la vida. Es decir, el sabio, según su conocimiento, su entendimiento, para ellos todo vino de nada. Eso es absurdo e ilógico. Miren lo que dice Jesucristo antes de partir en el libro de Juan 14, 14:1, en su despedida. Dice así la palabra de Jehová: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. No fue a construir, fue a preparar. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Y le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le contesta: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, mas el Padre está en mí. Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago hará, y mayores en dimensión, porque voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, porque el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amas, guarda mis mandamientos. Aquí entraña algo muy importante. La obediencia tiene que ver con amor. Por eso Adán y Eva fueron reprobados en la prueba del amor. No obedecieron. Y seguramente llegaron hasta a pensar que Dios les había engañado. ¿Por qué pensaron esto? Porque creyeron a un animal que hablaba, cuando ellos mismos sabían que los animales no hablan. Ya desde ahí debieron haber reconocido lo ilógico. ¿Cómo creer a lo ilógico? Y esa es la ciencia del hombre, les hace creer en lo ilógico. Y llegaron a asumir de que Jesús les había mentido, porque ¿cómo es posible que la serpiente estaba comiendo y no le pasaba nada? Y entonces, ¿cómo es que Satanás trabaja? Primero sembrando duda. Ese es el alma perfecta de Lucifer. Primero siembra dudas en nosotros. Sobre todo en los ateos, pero también en los cristianos, porque el ataque es contra los cristianos. Así que primero siembra la duda, como lo hizo con Eva. De modo que Dios les dijo que no comas de ningún árbol. Ya inició la conversación y Eva tiende a corregirlo, en vez de haberse retirado en ese momento de ahí. Ella sabía que los animales no hablan. ¿Cómo es posible que sostiene una conversación y coquetea con el enemigo? Y busca corregirlo.
demostrando como si demostrara que tiene sabiduría. Así que él sembró la duda primero. Y cuando nuestro Señor Jesús, la primera pregunta cuando se apareció en el monte de la tentación después de que ayunara Jesucristo 40 días, 40 noches, se apareció como ángel de luz y le preguntó si eres el Hijo de Dios. Es decir, está cuestionando, está sembrando una duda. Y es lo que hace con muchos de nosotros al sembrarnos incertidumbre, cuando pasamos por momentos críticos, por momentos de nostalgia o por momentos de incertidumbre, ¿verdad? Que a veces creemos que Dios no escucha nuestras oraciones. Pero Dios es paciente y está probándonos si tenemos esa paciencia también nosotros, de sostener la fe, de soportar la prueba. Todo llegará en su momento. Dios no tiene prisa ni premura, ni dilatación, ni premura. Es preciso en sus tiempos. Y quizá nosotros no comprendemos sus tiempos. Como cuando Jesús no sabía lo que iba a hacer al otro día. El Padre le comunicaba lo que tenía que hacer para no aturdirlo, para no agobiarlo. A dónde tenía que ir, como cuando visitó al Gadareno, ¿verdad? Jesús era como como nosotros, semejante a nosotros. Y nosotros no conocemos el futuro. Pero sí podemos oír a Dios, aunque no audible. Pero cuando caminamos con Él, a veces le llamamos algo me dijo o algo me dice. En realidad se le llama intuición. Intuición. Presentimiento. Y acciona como por inercia. ¿Alguna vez han sentido algo así como que debía haber hecho esto? Dijo una señora que es muy obrera bíblica. Vio a un señor que estaba ahí comprando y ella lo miró y dice que desde que lo miró quería platicarle de Jesucristo. Tenía un deseo, dice, enorme, enorme. Algo me decía, dice, algo me decía. Obviamente el Espíritu de Dios es como trabaja. Que tenía que decirle que Cristo vendría pronto. Que Él tenía que buscarle en espíritu y en verdad. Que le iba a regalar un par de libros, como El Camino a Cristo, El Deseo de todas las gentes, El Conflicto de los siglos. Pero dice, cuando abrió su cartera tenía dinero. Y dice ella, me cohibió. Vaya a pensar que le estoy haciendo plática porque vi su cartera con dinero. Dice, pero no cesaba en mí el deseo de decirle que Cristo vendría. Así que pagó lo que compró, inmediatamente se fue. Dice, triste, lamentar, más adelante, dice, lo atropellaron. Ella se soltó a llorar. Y dice que hasta el día de hoy se lamenta no haberle predicado. Dijo, seguramente si le hubiera predicado estaría vivo a lo mejor. O por lo menos hubiera tomado una decisión en ese momento. Y es así como nos ocurre cuando Dios comunica. Pero cuando Él comunica es que estamos caminando con Él. Y por eso dice, si me amas, guarda mis mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso, no hay verdad en él. El amor tiene que ver con obediencia. Porque el temor a Jehová es la sabiduría. Y la sabiduría es una persona. Es Cristo. La sabiduría. Y la inteligencia, apartarse del mal, también es Cristo. Apartado de todo mal,
porque Él vino a cumplir toda justicia, guardando su propia ley moral. Sigo leyendo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aún un poquito, y el mundo no me verá más. Empero vosotros me veréis, porque yo vivo en vosotros, también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Sino, fíjense lo que dice Jesús: si me amas, guarda mis mandamientos y hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Su ley moral, sus principios morales, su carácter, los 10 mandamientos. El que no guarda los 10 mandamientos, incluyendo el santo sábado, obvio, está manifestando desdén, no ama a Dios. No ama. Y en aquel día le dirán: Señor, Señor, porque creyeron haberle conocido. En tu nombre predicábamos y en tu nombre expulsábamos demonios. ¿No te acuerdas de nosotros? Y Jesús dirá: apartaos de mí, no los conozco. Qué triste será ese momento. Y dícele Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Y el que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Se dan cuenta? Sus 10 mandamientos son sus 10 palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. El Padre enviará el Espíritu del Padre en el nombre de Jesucristo. Es la personalidad de Jesucristo. Y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Exacto. Cuando repasamos las Escrituras, ¿acaso no nos está recordando? La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué hermosas palabras de consuelo, de ánimo. Sus discípulos estaban poniéndose ya tristes cuando escuchaban esas palabras de despedida. No aceptaban el hecho de que, bueno, primero que nada por confusión, porque ellos esperaban que Jesucristo empuñara la espada de David y el trono y su corona y levantara en armas al antiguo Israel contra Roma imperial. Ellos querían seguir gobernando como la época de Salomón o David, y creían que el renuevo, el retoño descendiente de David iba a lograr otra vez los triunfos de Israel, no de Jehová, de Israel. Ocuparían el cetro del rey, del emperador del mundo, y serían gobernantes. Qué pena, porque veían todo desde una perspectiva material. Es decir, nosotros nos acostumbramos al mundo en que nos rodea, nuestro entorno, y tenemos la tendencia a aprender esas costumbres, esas tradiciones, y nos las enseñaron desde niños en las escuelas. Aprendimos las peores cosas, fiestas mundanas, en vez de que nuestros padres nos educaran en las Sagradas Escrituras para tener conocimiento de un Creador, temor al Dios del cielo
y obedecerle. Otro mundo sería este. Otro mundo sería. Así que Israel estaba esperando que Jesucristo iba a llevarlos al triunfo y derrotar a Roma. Y los mismos discípulos creían eso también. No cabía en sus mentes el hecho de que Jesús se iba a ir. Fue por eso que también Judas Iscariote decidió venderlo, porque perdió respeto en Jesús cuando vio detalles como cuando le lavó los pies a Pedro, cuando se dejó lavar los pies por María Magdalena. Y ellos decían en su mente, cavildaban, si supiera realmente quién es esa mujer, no se dejaría lavar los pies por ella. Estaban juzgándolo. Y por eso Judas fue el primero en perder el respeto. Se le haría fácil venderlo por unas monedas de plata. Después de todo, no ya lo habían querido atrapar y no se dejaba. Y si así como salvó a otros, podría salvarse a sí mismo. Qué triste. Qué triste. Versículo 28. Habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozaréis, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Si comprendiéramos el mérito glorioso de estar a un lado del Padre. Por eso dice en Mateo 14:12, el que en mí cree las obras que yo hago, y mayores en dimensión, porque voy al Padre. Es decir, voy a interceder. Ya el Padre me ha aceptado cuando Jesucristo fue sacrificado y resucitó, y lo vio María Magdalena. Quería tocarlo y él le dijo, no me toques, no he ido a mi Padre. Y después se dejó tocar por los discípulos. Quiere decir que ya había subido con el Padre. Y fue a preguntar si su sacrificio había sido aceptado y si su sangre era suficiente para el perdón de los pecados de los que se arrepienten, para este mundo, porque también murió por Hitler, también murió por Napoleón, también murió por los mayores criminales, solo que ellos rechazaron esa oferta, como muchos la están rechazando hoy. Rechazan ese precioso mérito, precioso don, la gracia de Jesucristo, el trono de la gracia. Así que ese mérito, el incienso representaba el aroma delicioso, no era tanto por el aroma que expide el incienso o esas flores, un aroma agradable. Eso era simbólico en el santuario terrenal. En realidad representan los méritos de Cristo con un aroma agradable, súper agradable. Agradó al Padre porque había logrado el mayor triunfo del universo. Precioso don. Y ahora os lo he dicho antes que se haga para que cuando suceda creáis. O sea, todo eso se lo estoy diciendo con anticipación, para cuando lo vean cumplirse, crean. Ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. O sea, Satanás no tiene nada de qué acusarme. Estoy con el corazón puro y las manos limpias. Mi conciencia está tranquila, dijo Jesucristo. El enemigo no puede vencerme, porque el Padre viene conmigo y la oración me fortalece. Empero para que conozcas al mundo que amo al Padre, y como el Padre me dio el mandamiento, así hago. Levantaos, vámonos de aquí, dice el Señor. Me gusta el versículo 18, dice, del capítulo 15 de Juan: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo,
mas porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que ya os he dicho. No es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si no hubiera venido, ni les hubiera hablado. No tendrían pecado, mas ahora no tienen excusa de su pecado. Qué triste, ¿verdad? Lo que profetizó Jesús. Nos dijo, en este mundo padeceréis aflicción. En ningún momento dice, para de sufrir. El sufrimiento es... A nadie nos agrada los sufrimientos. A nadie. Son muy tristes. Pero no todos son malos. Es decir, a veces sufrimos por algo que nos empeñamos, nos afanamos y nos encaprichamos y no es bueno para nosotros. Pero eso no es padecimiento, eso es sufrir por causa de una pasión, como un niño caprichoso. El padecer por Cristo no es sufrir. El padecer es pasar por penurias por causa del nombre de Jesucristo. Ser perseguido, ser amenazado de muerte. Han intentado matarme en los lugares que he ido, en algunos. Pero saben, en ese momento que tú estás entregado, dices, Señor, si muero en tus manos, si muero en tus brazos, creo que Pablo tenía razón cuando dijo, el que ama su vida la perderá, pero el que la pierde por amor a Cristo la ganará para siempre. Y qué hermoso debe ser dormir en sus brazos. Morir por Cristo. Porque el que muere por Cristo no muere, solo duerme. Terrible es cuando uno muere por una desgracia, de un accidente, o en una mala actividad, haciendo lo malo o simplemente no haciendo lo bueno. Es triste porque en aquel día se va a despertar ese cuerpo con el último pensamiento con el que fue a dormir. ¿Cuál era? Bueno, ¿cuál era su afán? ¿Qué estaba haciendo en ese momento? A lo mejor buscaba un antojo, cumplir un apetito, y un accidente lo sorprendió. A lo mejor iba a hacer alguna maldad o andaba practicando el pecado. Con eso se va a despertar en aquel día, con el último pensamiento. Qué hermoso haber sido el día que descansó Esteban. Cuando lo apedreaban, él dijo, él sabía esto, claro, que estamos hablando. Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo, y todavía los miró con amor. Y así va a despertar Esteban, quizá cubriéndose de sus enemigos, pero en ese momento mirando a Cristo. Qué sorpresa tan grande, tan maravillosa, el morir por Cristo. Aquel pastor, no recuerdo su nombre ahorita, uno de los pioneros del movimiento adventista de 1844, esperaba que Cristo viniera el 22 de octubre de 1844. Faltaban semanas y se dedicó a bautizar en todos lados donde lo llamaban. Y en uno de esos eventos, él enfermó de bronquitis, de neumonía, por causa de la temperatura fría. Pero él estaba trabajando en la viña del Señor, y en el hecho de su muerte,
perdón de su descanso, le dijo a su familia y a sus amigos: no se preocupen, los veo en pocos días. Estoy durmiendo en Cristo. Pronto nos veremos. No lloren. No lloren. Jesús nos va a devolver la vida y descansó en paz. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Yo no estoy diciendo que la muerte es agradable, pero el que muere en Cristo no muere, solo duerme. 1000 años como un día. Los soldados van a despertar en aquel día buscando sus armas para la guerra. El ladrón buscando a su víctima. La víctima huyendo del ladrón. Y será gran sorpresa para nosotros que conocemos el Evangelio de Jesucristo. Triste sorpresa el no morir en los brazos de Cristo. Así que en este mundo, dice, si los rechazan, lo que predican, no los están rechazando a ustedes, me están rechazando a mí, dice el Señor. Si los persiguen, o si los golpean o los encierran, no se lo hacen a ustedes, me lo hacen a mí, pero ustedes me están representando. Sostengan su fe. No titubeen, como Juan Hus, como Juan Hus, murió cantando ese varón, y así Dios lo resucitará, cantando. ¿Cuántos de nosotros, Amén. verdad? Gloria a su nombre. Amén. Qué hermoso, digo, Señor, qué gran privilegio y gran honor morir cantando un cántico de adoración a tu nombre, o leyendo un salmo, o recitándolo, pero sabiendo que he padecido por causa de tu santo nombre. Tenemos miedo a la muerte cuando no conocemos a Cristo. Una vida sin propósito, una vida sin Cristo, es una vida llena de incertidumbre, una vida vacía. Nada le satisface, nada le llena, buscan distracciones aquí y allá. Y al final están aburridos. Pueden tener mucho dinero, pueden ir al viaje más caro, más ambicioso, un crucero a lo mejor, y regresan y están vacíos. ¿Por qué están vacíos? Porque ese vacío que está en el corazón en realidad es un abismo, y el único que lo puede llenar es Jesucristo. Él es el único. Por eso dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Es decir, Jesucristo no va a forzar la entrada. Va a tocar si le dejamos entrar. Es una opción. Así como el pecado es una opción, el bien es otra opción. Y así como Jesucristo es una opción, también el malo es una opción. El malo no nos obliga a hacer el mal, pero estamos tan habituados a lo malo que ya le llamamos bueno lo malo. Y Jesús nos advirtió de eso también. Entonces, primero que nada, tú no puedes amar a quien no conoce. Tienes que conocerlo. Y lo primero que tienes que hacer es buscar su palabra, una Biblia antigua, una Biblia que no esté tan mutilada como las de ahora. Y en oración, caer de rodillas, que es la posición más grande que un hombre o una mujer puedan alcanzar ante el universo. De rodillas ante su Creador. Clamar a Él.
y platicar como con un buen amigo. Y comenzar a conocerle, hacerle preguntas, platicar con él y buscar la respuesta en las Sagradas Escrituras, en el espíritu de profecía que nos habla palabras inspiradas por Dios y nos dan ánimo. ¿Saben? Cuando no trabajo para Cristo o he caído en la ociosidad, me aborrezco, porque de pronto me encuentro vacío. Y luego digo, ¿pero por qué estoy deprimido? ¿Por qué? Pues porque no he hecho oración, porque no he platicado con mi Señor, porque estoy actuando independiente. Y es como un foco que se desprende de su fuente de energía, se apaga, o un carbón que es extraído del fuego, se apaga. Así somos nosotros. Si nos desconectamos de Cristo, la luz se va. Y el enemigo comienza a invadirnos con tinieblas. Y por más si lo quieras llenar con pláticas, con amistades, con música mundana, quedarás vacío. Algunos dicen, ese que lleva la música en alto volumen es que está contento. Y les digo, no está contento, está deprimido. Busca llenar ese vacío, busca alegrarse, busca distraerse y no acordarse que está preocupado porque está vacío, está hueco por dentro, como címbalo que retiñe, dice 1 Corintios 13. ¿De qué le sirve conocer la palabra de Dios? O de conocer la eternidad o el Evangelio de Jesucristo, si no tengo amor. Soy címbalo que retiñe. Y si conociera, y si hablara en lenguas angelicales y no tengo amor, soy como címbalo que retiñe. El amor es el mayor don que Dios nos dio. Pero cuando nacemos no lo conocemos. Pero Dios nos da una opción, si queremos conocerlo o no, o queremos conocer el amor de este mundo. Porque el amor de este mundo es materialista, es egoísta. El hombre, cuando digo hombre me refiero a la raza humana, como dice la Biblia, solo se fija en el cuerpo, se fija en la personalidad o en la apariencia, en lo que tiene, en lo que conoce, en si es una persona importante. ¿Y qué es lo que pasa? Eso se va a la tumba. Pero el que ama con el amor espiritual, amor sempiterno, ve a su prójimo, hombre o mujer, como un alma valiosa, más que joyas para Dios. Entonces los ve en términos de almas, no de cuerpos, no de figuras, no de apariencias. Y eso vale más. ¿Por qué? Porque si logramos llegar en aquel día a las mansiones celestiales, esa persona podrá decirte, gracias porque un día me platicaste del Evangelio. Si no me hubieras platicado, yo no habría alcanzado a llegar aquí. Y gracias a Dios, porque por medio tuyo supe de mi Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! Por eso es que debemos de ver a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y mirarlo como un alma valiosa para Cristo, porque después de todo, ¿qué es lo más importante de este mundo para Cristo? Sus almas. No tienen ningún otro interés. Él es dueño de todo el universo. Toda la creación le pertenece. Los tesoros,
todo. Pero para Él lo más importante son sus almas. Tan es así que tuvo a bien despojarse de su trono, de su deidad, de sus coronas, de la adoración que le brindaban sus seres creados, sus criaturas, y venir a humillarse en este mundo de pecado. ¡Qué amor! ¡Qué amor nos ha tenido el Padre! Que seamos llamados hijos de Dios. Y el mundo no le quiere conocer. Así que miremos a la gente en términos de almas para Cristo, no de cuerpos, no de personas, sin interés. Y oremos por los enemigos. Hay que orar por los enemigos. Sí. Porque cuando alguien odia, se vuelve esclavo de esa persona que odia. Por eso Dios, mediante el amor, nos da el perdón, que es otro don. Porque el perdón beneficia más al que perdona que al perdonado. Porque el que perdona se libra de una carga. Deja de ser esclavo de la persona que odia. Y eso es lo hermoso de los dones espirituales. A partir del amor, gozo, paz, fe, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad. Contra estos no puede la ley, porque la ley reclama la vida del pecador hasta el día de hoy y siempre. Vivimos bajo la gracia, pero juzgados por la ley moral, la ley espiritual, dice Pablo en Romanos 7:14. Hasta que no veamos las cosas de manera espiritual, no alcanzaremos la vida eterna. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y eso es muy importante comprenderlo. Es así como cuando uno comienza a conocer la paz. Y puedes dormir tranquilo, sabiendo que tu ángel está velando por ti. Y que el Padre está contento contigo. En paz. Y nuestro Señor Jesucristo intercediendo con honor, defendiendo a un cristiano arrepentido. Eso es hermoso para Dios también. Qué pena que la gente no quiere saber de este Dios hermoso. Y por eso viven vacíos, sus bocas llenas de disparates, sus ojos de concupiscencia, su ceño fruncido, porque traen enojo, un enojo añejo de hace mucho tiempo, que les ha deformado la imagen y semejanza de Cristo y los ha transformado en imagen y semejanza del príncipe de este mundo. Bien, el tema era otro, pero le pedí a mi Señor en oración palabras de vida del gran Maestro Jesucristo. Y creo que ha sido una reflexión. Meditemos en Jesucristo, en su amor, en su paciencia, en sus dones espirituales. Y clamemos a Él mientras pueda ser hallado. Vendrán días muy pronto que ya no va a ser hallado, y será el ay y el crujir de dientes. Será muy tarde para entonces. Así que mi deseo para todos es que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, y que el Eterno sea propicio a sus necesidades, sobre todo espirituales, porque el tiempo está cerca. Que Dios eterno les bendiga. Amén. Amén. Bueno, a ver, hermanita, si
tiene un himno por ahí, por favor, para cerrar este mensaje. Sí, hermano. Amén. Gracias. Amén. Vamos a alabar el nombre de Dios con este himno tan hermoso. Amén. A tu puerta Cristo está, ábrele, si le abres entrará, ábrele, tus pecados quitará, luz y paz derramará, tu perdón te otorgará. Ábrele, ábrele, oh pecador, ábrele al amante salvador, ábrele, hoy te ofrece salvación, del pecado el perdón, saciará tu corazón. Ábrele, no le hagas esperar. Ábrele, no le obligues a marchar. Ábrele, qué dolor después tendrá, cuando en vano clamarás y perdido te hallarás. Ábrele. Amén. Amén. Y gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso himno. Amén. Háblale, qué hermoso himno. Bueno, ¿qué les parece? Vamos en oración a dar gracias al Eterno. Eterno Padre Celestial, santo, santo, santo es tu nombre. Señor, perdona a tu pueblo, hemos fallado, perdónanos. Hemos perdido tiempo valioso. Ahora, Señor, te rogamos que se cumplen tus palabras al pie de la letra y que pronto se desatará una terrible persecución contra nosotros. Te rogamos que nos des esa fe, ese corazón que ardía en Daniel, esa fe inconmovible que tenía Pablo, que a pesar de tanto sufrimiento se mantuvo firme en la fe. Esa fe tuvieron tus mártires y con honor y dignidad murieron cantando himnos y cánticos de adoración hacia ti, Padre. Qué hermoso es tener esa fe, ese valor, para poder ser llamados hijos tuyos. Danos, Señor, esa paciencia también. Y ayúdanos a apartarnos de todo mal. Danos fortaleza, Padre. Redime nuestras almas. Ahora que el enemigo está más furioso porque sabe que se le acabó el tiempo. Ayúdanos a aprovechar el tiempo que queda para predicar tu palabra y amonestar al mundo en pecado. Gracias, Padre. Quédate con nosotros, por favor. Te lo rogamos en los méritos sagrados de nuestro Señor Jesucristo. A Él, también para Él sea la honra y la gloria por siempre en la eternidad de los siglos venideros. Amén.